Imaginemos que conocemos de una función sus valores en n más un punto. x0 tenemos el primer punto y su valor de la función en ese punto es f0. Luego x1 y su valor f1, xn su valor fn. Y queremos derivar esa función y evaluar la derivada en algún punto o de la misma tabla o interno a la tabla. Entonces, lo que se nos viene a la mente inmediatamente es construir una expresión analítica para la función, construir una expresión que la describa de manera aproximada. Y eso lo conseguimos mediante un polinomio de interpolación. Entonces, construimos el polinomio de interpolación. De todos los métodos que hemos visto de interpolación, hemos terminado con los de Newton, con la aclaración de que son los métodos más eficientes. En el caso general, el método de Newton con diferencias divididas lo podemos aplicar siempre porque no interesa para ese método si los puntos están igualmente espaciados en el dominio o si no lo están. Entonces, aquí utilizando este método de interpolación de Newton con diferencias divididas, yo puedo construir la expresión del polinomio y entonces derivaría aproximadamente la función derivando ese polinomio de interpolación. Entonces, veamos un pequeño ejemplo acá. Tenemos el dominio 1, 2, 4, x0 es 1, x1 es 2 y x0 es 1, x1 es 2 y x2 es 4, ¿no? Entonces, los valores de f en esos puntos son 2, 3 y 3. Entonces vamos a construir el polinomio de interpolación con diferencias divididas. Para eso completamos la tabla esta de los valores de la función con los valores de las diferencias tomadas de A2 y de A3 en este caso. Por el número de puntos solo puedo llegar hasta las diferencias divididas tomadas de A3, ¿no? Entonces aquí está la tabla con los valores correspondientes y lo que nos interesa acá es estos valores que están en la primera fila. Esos son los valores de interés para nosotros. Forman parte de los coeficientes de nuestro polinomio, ¿no? Y entonces el polinomio va a quedar escrito como la diferencia de los divididas tomados de A1, que es el 2 más el 1 por x menos 1, y más el menos 1/3 por x menos 1 por x menos 2. Entonces, derivando esta expresión del polinomio, obtenemos la aproximación buscada para la derivada de la función. La derivada constante hace 0, la derivada de x menos 1 queda 1, y la derivada de menos 1/3 por x menos 1 y por x menos 2 va a ser, siempre que tenga un producto de x menos valores, la derivada se puede obtener con una regla simple que se deduce de la aplicación sucesiva de la regla del producto. La derivada va a tener tantos términos como factores haya en el producto, y lo que hacemos es, aquí tenemos dos factores, entonces vamos a tomar uno de ellos primero, el x menos 2, por ejemplo, porque obviamente al derivar el primer factor queda en 1, ¿no? Entonces quedaría el x menos 2 y le sumamos el segundo término que corresponde a los productos de factores sin contar el x menos 2, sería el x menos 1, ¿no? Entonces va a ser x menos 2 más x menos 1. Eso se deduce de la aplicación de la regla de derivada del producto de función. Entonces, tendríamos como resultado acá 1 menos 2/3 de x más 1, lo que nos da 2 menos 2 sobre 3 por x. Bien, entonces ahí tenemos la expresión analítica,
una vez que tenemos esta expresión analítica que aproxima la derivada de f, ya podemos utilizarla, ¿no?, para evaluar esa función en 1, en 2, en 4, la derivada, ¿no?, o en puntos intermedios también. Bien, otro aspecto interesante de la derivación numérica es construir fórmulas aproximadas de derivación, evaluadas, ¿sí?, en los puntos de la tabla. Para ello vamos de aquí en adelante a utilizar tablas con puntos igualmente espaciados, puntos en el dominio igualmente espaciados. Y comenzaremos nuestras aproximaciones considerando pocos puntos. Por ejemplo, 2 puntos solamente, el x sub i y el x sub i más 1. O sea, estamos tomando 2 puntos de una tabla únicamente, con sus valores de f, ¿no?, el f sub i y el f sub i más 1. Bien, y seguimos el criterio anterior. Vamos a construir el polinomio de interpolación. Como estamos considerando solo 2 puntos, obviamente están igualmente espaciados y la separación h entre ellos va a ser x i más 1 menos x sub i. Entonces, puedo utilizar el método más eficiente cuando los puntos están igualmente espaciados, que es el método de interpolación de Newton con diferencia hacia adelante. Entonces, considerando la fórmula de Newton con diferencia hacia adelante, vamos a tener f en el primer punto, f sub i, más la primer diferencia en ese primer punto i de f sobre h, que es la separación entre puntos, por x menos el primer punto de la tabla, que es x sub i. Ese sería el polinomio de primer grado al que yo puedo llegar con esos 2 puntos. Y entonces lo derivo respecto a x. Al derivar respecto a x, la constante fi desaparece y nos queda la constante primer diferencia en el punto i sobre h. Y desarrollando la primer diferencia en el punto i hacia adelante, nos va a quedar el valor de f en el punto adelante, f sub i más 1, menos el valor de f en el punto i, sobre la separación h. Entonces, fíjense que esto es, h es x sub i más 1, menos x sub i, es la diferencia entre los dos valores de x. Y por lo tanto, esto de acá sería delta f sobre delta x. Sería el cociente incremental, ¿no? Entonces estaríamos aproximando la primera derivada por simplemente el cociente incremental, lo que cuando h es relativamente grande puede ser muy poco aproximado, ¿no? El error es muy grande en la apreciación de la derivada. Bien, entonces tenemos que mejorar esto y para ello vamos a considerar la primera derivada con 3 puntos. Sabemos que al aumentar el número de puntos, aumenta el grado del polinomio de interpolación y mejora su aproximación. Entonces, consideramos ahora 3 puntos. El primer punto lo vamos a anotar con x sub i menos 1, el del centro va a ser el x sub i y el de adelante va a ser el x sub i más 1. Y los correspondientes valores de f, el f sub i menos 1, el f sub i más 1. Bien, de aquí para adelante es más conveniente, ya con 3 puntos, trabajar con la variable auxiliar u, la variable que se define en términos de x como x menos x sub i menos 1, primer punto de la tabla, sobre la separación h entre los puntos. Nos recordemos que estamos con puntos igualmente espaciados. Entonces construyo la fórmula del polinomio en la variable u, polinomio de interpolación de Newton con diferencia hacia adelante. Entonces tenemos el primer punto, el f sub i menos 1, el primer punto, más la primera diferencia en f sub i menos 1 por la variable u, más la segunda diferencia en f sub i menos 1 sobre 2, que es factorial de 2, por u y por u menos 1. Una vez construido el polinomio de interpolación, lo derivamos. Pero hay que recordar que lo que estamos queriendo aproximar es la derivada de f respecto a x. Entonces yo debo derivar este polinomio respecto a x. Esta apóstrofe significa derivada respecto a x. Pero como el polinomio es función de u
y u es función de x, para poder lograr esa derivada tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces derivo primero el polinomio respecto a su variable u y lo multiplico por la derivada de esa variable u respecto a x. Entonces cuando yo derivo u respecto a x, como x sub i menos 1 es constante, me va a quedar 1 sobre h. Entonces esta derivada de u respecto a x es simplemente 1 sobre h. Y ahora la derivada del polinomio respecto a u va a quedar la primera diferencia i menos 1 más la segunda diferencia i menos 1 sobre 2 por la derivada de u por u menos 1, que va a ser u menos 1 más u, que queda en 2u menos 1. Bien. Entonces tenemos ahí la expresión de la primera derivada del polinomio respecto a x, ¿no? En términos de la variable u. Ahora, evaluando en el punto inicial, porque como está en términos de u y u está en términos de x, yo puedo usar cualquiera de los tres puntos x para hacer la evaluación. Entonces, si yo evalúo en el primer punto, todos los puntos que restan están adelante de ese primer punto. Y entonces la fórmula que obtenga para la derivada evaluada en el primer punto se va a llamar primer derivada hacia adelante. Será de primer derivada hacia adelante. Entonces reemplazamos el valor de x por x sub i menos 1. Evaluamos en este punto. Y entonces u correspondiente va a ser 0, porque x sub i menos 1 menos x sub i menos 1 se hace 0. Entonces, la expresión u se hace 0 y nos queda la derivada del polinomio respecto a u en la expresión final 1 sobre h por diferencia hacia adelante en i menos 1 de f, menos la diferencia segunda en i menos 1 sobre 2. Bien. Entonces tenemos luego la primera derivada de f evaluada en el punto i menos 1, obtenida aproximadamente, sería acá, como 1 sobre 2h, saqué denominador común 2 acá, que multiplica, aquí está un poco directo, vamos a desarrollar esto en la pizarra ahí. Esto de acá, fíjense, tenemos nosotros 1 sobre h, vamos a partir de acá. 1 sobre h más primera diferencia en i menos 1 más segunda diferencia en i menos 1 por 2 por 0, 0 por menos 1, ¿no? Entonces, quedó esto de aquí. Quedó aquí. Tenemos 1 sobre 2h por 2, primera diferencia en i menos 1, menos la segunda diferencia en i menos 1. Eso es lo que quedó ahí finalmente, ¿no? La expresión aproximada, esta de acá. La expresión aproximada de la derivada en i menos 1 es 1 sobre 2h por 2 primera diferencia en i menos 1 menos segunda diferencia en i menos 1. Entonces vamos a trabajar acá esto. 2 veces primera diferencia en i menos 1 lo mantenemos y desarrollamos la segunda diferencia por la fórmula iterativa que tenemos para las diferencias, ¿no? En términos de las primeras diferencias, eso sería diferencia en el punto adelante primera, delta fi entonces, menos, pero con el menos de afuera queda más diferencia primera en el punto i menos 1. Entonces, ahora quedan dos diferencias primeras en i menos 1, más una diferencia primera en i menos 1. Nos quedan tres diferencias primeras en i menos 1, y luego tenemos menos primera diferencia en i. Entonces, ahora sí ya podemos desarrollar la primera diferencia. Nos va a quedar 1 sobre 2h por 3 veces esta primera diferencia, que sería f en i menos f en i menos 1, multiplicado por 3 sería 3 f en i menos 3 f en i menos 1, ¿no?
menos la primera diferencia en y, que va a ser menos f en y más 1. Sería menos f en y acá, pero con el menos se vuelve más f en y. Y esa sería la expresión que queda, ¿no? Vamos a ver si llegamos a eso acá. Y tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? Porque f en y más f en y más 3f en y son 4f en y, ¿no? Tenemos las 4f en y menos f en y más 1 menos un f en y más 1 que está acá y menos 3f en y menos 1 que está acá. Entonces llegamos a esa expresión finalmente. Esa es la llamada fórmula hacia adelante, fórmula de la de primer derivada con 3 puntos hacia adelante. Hacia adelante porque fue evaluada en el primer punto de la tabla. Bien, continuando acá ahora. Sabemos que mejor es la aproximación del polinomio con la función cuando evaluamos en el centro de la tabla. Entonces ahora vamos a evaluarla en el punto central x sub y. Entonces la fórmula que lleguemos a obtener acá será más precisa que la que acabamos de obtener como derivada hacia adelante, evaluada en el primer punto. Entonces volvemos a la expresión del polinomio y reemplazamos x por x sub y. El valor de u quedaría x sub i menos x sub i menos 1, o sea, este punto menos el anterior va a dar h. Sobre h queda 1, entonces u sería igual a 1. Entonces, 2 por 1 menos 1, ¿no? Sacando denominador como un 2 acá, va a quedar 2 diferencia primera en i menos 1, más la diferencia segunda en i menos 1. 2 menos 1 quedó por 1. Y esto queda 1 sobre 2 veces h, entonces 2 diferencia primera en i menos 1 y desarrollo esta diferencia segunda, que va a ser primera diferencia en el punto delante i menos primera diferencia hacia adelante en el punto i menos 1. Bien, tenemos dos diferencias, primera en i menos 1 y menos una diferencia primera en i menos 1, nos queda menos. Perdón, menos más 2 menos 1 queda una primera diferencia en i menos 1 y sumado eso con la primera diferencia en i. Ahora desarrollamos las dos primeras diferencias. Esto va a ser 1 sobre 2h por f en i, que es el valor adelante de i menos 1, menos f en i menos 1. Esa sería la primera diferencia, ¿no? Sumado con la segunda, que sería f en el punto adelante i más 1, menos f en el punto i. Entonces observamos que tenemos f en i y menos f en i. Se van y nos queda f en i más 1 menos f en i menos 1, dividido entre 2h. Noten que esta es la fórmula más conveniente de la que estamos deduciendo con 3 puntos porque es evaluada en el centro. Por ese motivo se llama primer derivada central, considerando 3 puntos solamente. Primer derivada central. Y es la mejor de todas porque está en el centro de la tabla. No estamos tomando valor de x en el centro de la tabla. Ahora queda todavía por evaluar en el punto de adelante, en el último punto, en el x sub i más 1. Entonces, cuando yo reemplace en la variable x, en la fórmula de u, x por x sub i más 1, vamos a tener x sub i más 1 menos x sub i menos 1. Es la diferencia entre el último punto y el primero. Como esos dos puntos distan entre ellos de la separación 2 veces h, eso va a quedar en 2h. 2h entre h queda 2. Entonces el valor de u es 2. Por lo tanto, en la expresión de la derivada del polinomio voy a reemplazar u por 2. Me va a quedar 2 por 2 menos 1. 4 menos 1 es 3, ¿no? Entonces vamos a tener, sacando el denominador común 2, 1 sobre 2h, que multiplica a 2 veces la primera diferencia en i menos 1, más 3 por segunda diferencia en i menos 1. Y ahora desarrollando esta segunda diferencia en i menos 1, vamos a tener 1 sobre 2h que multiplica a 2 primera diferencia en i menos 1, más 3 veces primera diferencia en el punto delante i,
menos 3 veces primera diferencia en el punto I menos 1. Entonces tenemos 2 primer diferencia en I menos 1 y menos 3 primer diferencia en I menos 1. Eso va a ser menos 1 primer diferencia en I menos 1 y está sumado con 3 primer diferencia en I. Entonces, desarrollando las primeras diferencias, nos va a quedar 1 sobre 2h que multiplica a menos f en el punto de adelante I y más por este menos de adelante f en I menos 1, sumado con el desarrollo de esta primera diferencia multiplicada por 3, ¿no? 3f en I más 1, que es el de adelante del punto I, y menos 13 en el punto I. Entonces, organizando esto, nos queda 1 sobre 2h que multiplica a 3f en I más 1, menos 3f en I, menos 1f en I, queda menos 4f en I, y más f en I menos 1. Y esta, como es una fórmula de derivación numérica obtenida a partir de 3 puntos, evaluada en el último punto, es llamada de de derivada hacia atrás. Primer derivada hacia atrás. Bien. De las tres, la más útil es esta, la derivada central, considerando 3 puntos. Sin lugar a duda. Y es la más simple de la fórmula también. Bueno, ya que tenemos derivado ese polinomio construido con 3 puntos, podemos volver a derivar el polinomio. Y entonces ya va a quedar la constante, ¿no? Al volver a derivar, aplicando la regla de la cadena, vamos a tener acá la derivada de u respecto a x nuevamente, que es 1 sobre h. Como ya teníamos en la primera derivada el factor 1 sobre h, entonces nos queda ahora el factor 1 sobre h al cuadrado, que multiplicaría a la segunda derivada del polinomio respecto a 1. Entonces derivo este polinomio respecto a u, esto desaparece, y esto de acá nos va a quedar simplemente en la segunda diferencia en I menos 1. Y entonces es la constante, esta derivada segunda del polinomio, igual a 1 sobre h cuadrado por la segunda diferencia en I menos 1. Bien. Esa es una aproximación para la segunda derivada en el punto I, o sea, respecto a x sub i, evaluada en el punto x sub i. Y eso va a ser igual a 1 sobre h cuadrado, y desarrollamos esta segunda diferencia, ¿no? Que era diferencia primera en i menos diferencia primera en i menos 1. Y ahora desarrollamos cada una de esas primeras diferencias. Tendríamos f en i más 1 menos f en i menos f en i, que es la delante de menos 1, más f en i menos 1. Y entonces noten ustedes que tenemos f en i más 1 menos 2f en i más f en i menos 1. Todo eso dividido entre h cuadrado, y esa es la fórmula para la segunda derivada, fórmula aproximada de la segunda derivada evaluada en el centro, en el punto I. Esta sería la fórmula para la segunda derivada central considerando 3 puntos. Bien, ahora veamos qué pasa con el error que cometemos nosotros al utilizar esta fórmula de derivación numérica. Recordemos que el polinomio más el error me da el valor de la función exacto, ¿no? Entonces, si derivamos, tenemos la primera derivada de f, que va a ser igual a la primera derivada del polinomio, más la primera derivada del error. Entonces, el error cometido en la primera derivada de f, cuando evaluamos por la primera derivada del polinomio, es la primera derivada del error. Entonces, tendremos que centrarnos en ver qué pasa con esa primera derivada del error respecto a x. Entonces, aquí tenemos la expresión del error, que ya la hemos deducido antes, y la derivamos respecto a x. Al derivar respecto a x, vamos a tener lo siguiente. La derivada de todo el producto de factores, que no lo voy a desarrollar porque no es de mi interés, vamos a ver por qué. Tomo la derivada de todo esto, y luego tomo, como estoy aplicando la regla de la cadena, porque el error es función u de x, entonces tomo la derivada de u respecto a x.
Eso es 1 sobre h, ¿no? Y me queda la constante, que es la expresión de la derivada n más 1 de f evaluada en el punto C sobre n más 1 factorial por h a la n más 1. ¿No? Entonces, por la regla de la cadena apareció acá 1 sobre h. Por h a la n más 1 va a quedar h a la n solamente. Entonces, la derivada del error es igual a toda la constante esta. Lo único que separo yo, aparte de todo aquello, de toda esta expresión del error, es el h a la n que queda. Porque h a la n más 1 entre h queda h a la n, ¿no? Y entonces todo lo demás lo llamo la constante c. Por lo tanto, la derivada del error es c por h a la n. Noten entonces que el error de la derivada, en evaluar la derivada de la función por el polinomio, es del orden de h a la n. Como n se ha disminuido acá respecto al error original, entonces vemos que la situación empeora, ¿no? Asumiendo el h pequeñito, la situación del error es menor mientras n es mayor. Como n disminuyó, entonces el error empeoró en la derivada. Bien, entonces el orden del error en la derivada es de h a la n. Ahora veamos lo siguiente. Extrapolación de Richardson para las derivadas. Bien, resulta que ahora tenemos condiciones de establecer a través de esta extrapolación que vamos a ver, tenemos condiciones de establecer un control sobre el error, sobre la magnitud del error y la exactitud entonces con que queremos evaluar nuestra derivada. Esta extrapolación de Richardson nos va a brindar una fórmula iterativa que nos permite hacer cada vez más exacto el resultado de la derivada en un determinado punto de una función. Entonces, esa fórmula iterativa funciona más o menos como las fórmulas iterativas de los métodos para calcular las raíces de ecuaciones no lineales. Y se iba por tentativa, mejorando cada vez la aproximación. Lo mismo va a pasar acá, con la extrapolación de Richardson para las derivadas. Bien, comenzamos con la definición primero de lo que llamamos D0 de H. D0 de H es la derivada central considerando 3 puntos. La derivada central considerando 3 puntos. Y lo colocamos, aquí resaltamos los D0 de H, resaltamos que queda en función de esa separación entre puntos. Entonces la fórmula ya la conocemos, derivada central considerando 3 puntos, es el punto de adelante, el i más 1, menos el punto de atrás, i menos 1, sobre 2 veces la separación h. Bien. Con esta fórmula nosotros podemos obtener dos expresiones exactas para la primera derivada. La primera derivada en el centro, estamos evaluando en el centro. Otra observación es cuando usamos extrapolación de Richardson, siempre estamos evaluando en el centro de una tabla. Estamos con derivadas centrales todo el tiempo. Entonces, la primera derivada en el centro I de nuestra tabla va a ser igual a D0 de H más el error, que es del orden de H cuadrado, por lo tanto va a ser C por H cuadrado. Esa sería la expresión de 0 de H más C por H cuadrado, que da el valor exacto de la primera derivada en el punto I. Pero yo puedo obtener otro valor exacto también de la primera derivada en el punto I, cambiando la separación H y duplicándola. Entonces puedo decir que la primera derivada en el centro I va a ser D0 ahora de 2H más C1 por 2H al cuadrado, que daría 4H al cuadrado. Bien, estas dos expresiones me están dando el mismo valor de la primera derivada en el centro I, F. ¿No? Ahora yo planteo lo siguiente, el que planteó esto fue Richardson. Sustituir
en la expresión segunda de la primera derivada en el punto I, cuando tomamos el desplazamiento de 2h, sustituir la constante C1 por la constante C. Y entonces ya obviamente se comete un error allí, porque el valor exacto es con la constante C1. Si la cambiamos por la C de la expresión anterior, entonces ya no va a ser exactamente el valor de la primera derivada en el centro I, sino va a ser una aproximación, que va a quedar igual a de 0 de 2h más C por 4h cuadrado. Entonces, con esta última aproximación y el valor exacto de Fni igual a de 0 de h más ch cuadrado, yo puedo eliminar la constante C. Entonces, le estoy adicionando a la ecuación de arriba menos la de abajo. Entonces, menos la de, perdón, a la de abajo, que es aproximada, le estoy adicionando la primera multiplicada por menos 4. Entonces tengo menos 4f' más f'i va a ser aproximadamente igual a menos 4 de 0 de h más de 0 de 2h. Ambos términos que estoy adicionando tienen finalmente menos 4ch cuadrado, ¿no? Porque he multiplicado la primera por menos 4, queda menos 4ch cuadrado, y la segunda ya tenía el 4ch cuadrado. Se van y no queda esta expresión simplemente, de donde yo puedo despejar de manera que se obtiene f en i, primer derivada, aproximadamente igual a 4 elevado a la 1, lo estoy remarcando ahí, por d0 de h menos d0 de 2h sobre este denominador, este factor acá pasa a denominador, 4 a la 1 menos 1. Bien, entonces aparece esta nueva expresión. 4 a la 1 por d0 de h menos d0 de 2h sobre 4 a la 1 menos 1. Y resulta que desarrollando esta expresión, fíjense, reemplazando las expresiones de d0 de h y d0 de 2h que teníamos anteriormente, aquí están los cálculos hechos, resulta d1 de h igual a esta fórmula, menos f es en el punto i más 2, más 8f en el punto i más 1, menos 8f en el punto i menos 1, más f en i menos 2 sobre 12 veces h. Si contamos los puntos involucrados, está el punto i menos 2, el punto i menos 1, no aparece, pero se considera en esta tabla acá para llegar a esta fórmula el punto i, ya son 3, luego el punto i más 1, 4, el punto i más 2, 5. Entonces aparecen 5 puntos involucrados. Por lo tanto, esto pudiera ser la expresión de la derivada central con 5 puntos. Si ustedes construyen la derivada central de f por interpolación, considerando 5 puntos en la tabla, ¿no?, llegarían a esta fórmula exactamente. Entonces, esta fórmula d1 de h corresponde a una fórmula mucho más precisa, mucho más exacta que la d0 de h. La fórmula d0 de h corresponde a la utilización de apenas 3 puntos, mientras que la d1 de h corresponde a utilizar 5 puntos, una derivada central considerando 5 puntos. Entonces, mucho más precisa que d0 de h. Y se puede generalizar el proceso de considerar la fórmula de extrapolación de Richardson. Es solo sustituir el 1 que teníamos en nuestra fórmula por un índice K. Entonces, la fórmula general que tenemos acá para la extrapolación de Richardson es esta de aquí. La derivada de orden K en H es igual a 4 elevada a K, o la derivada de orden K menos 1 en H, menos la derivada de orden K menos 1 en 2H, sobre 4 a la K menos 1. Entonces aquí tenemos esta variable K, ¿no?
de subíndice. Si comenzamos con el D está de 0, fíjense, el proceso sería así. Comenzaríamos evaluando nosotros de 0 de H. Entonces tendríamos aquí, con K igual 1, tenemos con la fórmula listo para calcular D sub 1, ¿no? Con K igual 1. Entonces esto queda D0 de H, y aquí tendríamos que tener D0 de 2H. Entonces habría que evaluar también D0 de 2H. Una vez evaluado con la fórmula D0 de H y D0 de 2H, entonces dividimos entre 4 a la 1, que es 4 menos 1. O sea, dividimos entre 3 y obtenemos el valor de D1, ¿no? Luego, si tenemos dos valores de D1 de H y D1 de 2H, entonces podemos volver, aquí acá pasa a valer 2, ¿no? Podemos calcular D2 de H, que va a ser 4 elevado a la 2, que sería 16, por D1 de H menos D1 de 2H sobre 16 menos 1, que es 15. Entonces, están los valores calculados, dividido entre 15, multiplicando obviamente por 16, el primero el D1, nos va a dar D2. D2 es mucho más precisa todavía que D1. Y entonces nosotros podemos establecer el error cometido entre dos valores consecutivos de K para la derivada y verificar que esos valores de error sean menores a una tolerancia, ¿no? Entonces pararemos el proceso cuando entremos en tolerancia entre dos valores consecutivos. ¿Ya? Vamos a ver acá. O sea, aquí hay una primera aplicación de nuestra evaluación de primer derivada de f usando la extrapolación de Richardson. En este caso, utilizamos una función conocida para poder verificar nuestro resultado, ¿no? El coseno de x.